13 horas puntualmente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido. Gracias a todos los compañeros por la preocupación. Quiero aclarar primero que no tuve COVID. Sí, porque ahora pues muy importante, acá por la cara de los compañeros nomás, primerito. Después otro, que no me accidenté, como le llegó también la información a los compañeros, que no me accidenté. El famoso fake news, ¿vio? El famoso fake news. Fue nada más que un tema de reposo médico por una semana y bueno, ya estamos acá a full de vuelta. Muchas novedades, Sí. Muchas novedades. Estuvimos siguiendo, por supuesto, el programa todos los días, mucho movimiento. Pero vayamos a los titulares, a lo que vamos a estar tratando justamente el día de hoy aquí en Deportivo América. Vamos a hablar del tema del fútbol para esta temporada, primera, intermedia, con el doctor Gerardo Brunstein, enseguidita. Como así también, Salvador, estaremos hablando con el presidente de la división intermedia, Víctor González. Hay muchos detalles en esta categoría. Sí, señor. Y también, por supuesto, en el resto de las categorías del ascenso, qué va a pasar con el futsal, con todo lo que se viene ya en este nuevo año. Y hablaremos del intenso movimiento del mercado de pases, los clubes que se refuerzan y también, por supuesto, la usina de rumores. Están las concreciones y están la famosa fábrica de humo. Y seguimos realizando el seguimiento a nuestros compatriotas en el extranjero. En nuestro segmento especial Vamos al Birro. Gol de Romero, por ejemplo, ayer en el fútbol de la Argentina. Y vamos a hablar rumbo a Tokio de cómo se ha destacado la presencia histórica de Paraguay, aquella medalla de plata en Atenas 2004 en la página oficial de los Juegos Olímpicos. Bueno, estos van a ser nuestros temas, El placer de saludar al doctor Gerardo Brunstein. ¿Cómo te va, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo a toda la audiencia de América TV. Doctor, bueno, todo el mundo quiere saber y qué es lo que se prevé, qué es lo que se está planificando para esta próxima temporada que arranca dentro de poquito tiempo de vuelta en el tema de los aspectos y de los protocolos sanitarios, doctor. Bueno, en principio hoy tenemos una reunión con los médicos del club a modo de hacer un resumen de todo lo que fueron los 2 torneos que llevamos a cabo bajo el protocolo COVID de la APS y también para ver cuáles son las modificaciones que los colegas sugieren para el año 2021. En principio, lo que está previsto por la APS es para la primera división un protocolo prácticamente idéntico al que estuvimos realizando el año que terminó. Fue un protocolo que fue exitoso, básicamente no tuvimos grandes inconvenientes, la salud de los atletas, gracias al excelente trabajo que hicieron los colegas, se preservó en todo momento y desde el punto de vista deportivo pudimos consagrar 2 campeones. Así que la idea es que siga el mismo formato y con test periódicos y el sistema de cuarentena domiciliaria para los atletas. Ahí usted creo que ya resumió bien lo que yo le iba a preguntar, cómo catalogaban lo que fue la temporada 2020 y usted ya utilizó el término exitoso. Dentro de toda la situación, bueno, creemos también que se manejó muy bien el tema de la división de honor. Ahora la preocupación va a las otras categorías también. A mí me tocó estar por el interior en estos días. El fútbol de los campeonatos locales, regionales, es muy difícil, así como también los torneos de ascenso, doctor, ¿verdad? Y nosotros planteamos una alternativa al Ministerio de Salud de poder llevar a cabo las distintas categorías que quedan. Esa autorización de momento no la tenemos. El Ministerio de Salud, el único torneo que tiene autorizado a realizar es el de la primera división. Nos pidió, en el caso de intermedia, que tenía previsto su inicio a principios de febrero, por lo tanto los entrenamientos deberían hacerse en enero, que se postergue ese inicio hasta una nueva evaluación de la situación epidemiológica del país, que se hará a finales de enero. Gerardo, Hugo González te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Gerardo, una consulta, dijiste que iban a tener una reunión y en esta reunión estarían tocando también estas cuestiones en la categoría intermedia. No. La reunión es solamente con los médicos del club de primera división. Ajá, solamente de primera. Sí, porque realmente en intermedia no tengo ninguna novedad más que la indicación del Ministerio de Salud de postergar el inicio hasta una nueva evaluación técnica, que ellos lo van a hacer a finales de enero.
Entiendo, sí. ¿Salva? Bueno, con eso se confirma prácticamente entonces lo que ya se venía especulando, lo que se venía hablando, y si la intermedia no está en condiciones para el ministerio, mucho menos la B y la C, doctor. Y yo creo que es una cuestión, ahora mismo lo que más le preocupa no es tanto el protocolo como la situación epidemiológica del país. Todos nos estamos dando cuenta de que la epidemia no ha bajado, al contrario, está en una etapa muy alta y se prevé un mes de enero con muchos casos. Tanto así que no van a autorizar intermedia, ni B, ni C, ni ningún tipo de deporte de contacto, probablemente, llámese canchita de barrio, etcétera, etcétera, porque en enero vamos a estar pagando las consecuencias de nuestra fiesta de fin de año, y por otro lado no sabemos qué impacto va a tener a nivel país cuando llegue la nueva cepa del virus, la cepa que le llaman británica, porque tiene un poder de contagiosidad mayor que la que está circulando ahora en Paraguay. Doctor, evidentemente así, con todos los detalles que estás mencionando, no vamos a tener partidos o compromisos con público, ¿no? Al caso justamente quería preguntarte, ¿en algún momento se planteó eso? ¿Fue así? ¿Cuánta veracidad tiene esa situación? ¿Y qué debió ocurrir para que se pueda dar justamente los probables compromisos con presencia de público? Sí, nosotros en su momento, allá por el mes de, no sé si fue octubre, noviembre, nos parecíamos que estábamos pasando la primera ola. Le pusimos al Ministerio de Salud un modelo de protocolo con presencia de público en los estadios que arrancaba con el 10% del aforo, tomando todas las medidas sanitarias para evitar el contacto entre las personas. Este protocolo no fue aprobado, y también después ya nosotros nos dimos cuenta que la situación epidemiológica realmente no permitía. Este protocolo está en manos de ellos y depende muchísimo de cómo está la situación a nivel país. Es decir, las condiciones se dan, nosotros tenemos las ganas de que el público vuelva a las canchas en un porcentaje, y también así como tenemos las ganas de que se jueguen todas las demás categorías y que también vuelva a la división formativa, que en este caso dependerá muchísimo de lo que diga el Ministerio de Educación en cuanto al regreso de los chicos al colegio. Sí, ese era otro punto que justamente íbamos a tocar también, el tema de las inferiores, ¿verdad? Que ellos no tuvieron la actividad en ningún momento del año pasado. Y otra situación, para la segunda quincena de febrero estaba previsto el Nacional de Futsal FIFA. ¿Eso se va a poder hacer porque va a ser en una sola sede, va a ser más controlable, va a ser más fácil? El famoso, la burbuja que se puede hacer allá en el Cuapitao, en la misma ciudad de Villarrica, ¿eso está en veremos o se confirma hasta ahora su realización, doctor? No, ahora mismo no está confirmado ningún otro torneo que no sea el de la primera división, no. Están todos los preparativos, están todos los protocolos, están todos los... la APF tiene todo, la parte organizacional, pero no tenemos autorización de las autoridades. Perfecto. Eso no pasa entonces por la APF, sino pasa por el Ministerio de Salud y de esta preocupación de lo que estaba mencionando en el aspecto sanitario. Esto va a ser así. Y bueno, y escuchándote, doctor, si esa es la política y la postura del Ministerio, eso va a respetar la Secretaría Nacional de Deportes. No creo que tengamos ningún otro tipo de deporte aparte del fútbol de primera, entonces, por un buen tiempo. En el mes de enero yo no creo que haya otra actividad deportiva que no sea fútbol de primera, el entrenamiento de los fútbol de primera división. Doctor, ¿se va a aplicar otra vez? Colectivo y de contacto, deporte deportivo y de contacto, de colectivo y de contacto. Doctor, te preguntaba, ¿se va a volver a aplicar eso cuando inicien las pretemporadas? Obviamente nuevamente se van a tener que someter a testeo todo el plantel y cuerpo técnico, ¿no? Como fue en el año anterior. Sí, ya hay clubes que ya se hicieron los testeos. Libertad, por ejemplo, el domingo ya se testó. Sí. Creo que ayer se testó otro club, no tengo mente, pero ya se están testando dependiendo de cuándo, qué vacaciones tiene cada club. Se van a ir incorporando esas actividades de forma paulatina. Y bueno, acá lo que tenemos que estar atentos es a que de repente no suban los números, esperanzarnos de que la gente se cuide un poquito más, que no sé, que llegue la vacuna, todas esas cosas, pero hay que seguir con prudencia. Acá no hay que apurarse.
no hay que apurarse. Creo que hay también una desesperación muchas veces en los diferentes deportes por volver, por mover el dinero y el mercado, como se dice, pero creo que acá tenemos que manejar la prudencia, doctor, para que esto mejore. Sí, lo que pasa es que los deportes colectivos y de contacto, en modo COVID, requieren de unos recursos económicos que hasta ahora solamente el fútbol de primera división lo pudo solventar. Es por eso que ningún otro deporte, baloncesto, handball, vóley, ninguno consiguió volver, porque no tienen los recursos económicos. El fútbol de primera división gastó el año pasado $1 millón en test para el COVID. Ese $1 millón no estaba presupuestado. Salió de las arcas de la APS en un año que encima tuvo unos ingresos muy inferiores a lo habitual por la pandemia. Así que hay que ser un poco comprensivos de que todo en este mundo tiene un precio y que las cuentas a fin de mes hay que pagarlas porque en salud todo es muy costoso. Así que hay que tener un poco de comprensión en ese sentido. Doctor, una última pregunta de mi parte. ¿Cómo está el tema con los árbitros también? ¿Ya se está trabajando con ellos? Bueno, los árbitros creo que todavía ellos tienen su protocolo, que van a cumplir el mismo, pero creo que están de vacaciones ahora. Y no tengo todavía fecha, pero me imagino que van a volver. Ellos suelen volver normalmente un mes antes de iniciar el campeonato a entrenar. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por estas aclaraciones. Siempre es muy importante saber de primera mano y de las fuentes oficiales cómo es lo que vamos a seguir con toda esta cuestión también. Gracias, doctor, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego, doctor Gerardo Brunstein, jefe médico de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Bueno, con esto, mirá que ni lo del Nacional de Futsal FIFA, ni a otros deportes que estaban previendo hacer unos campeonatos internos, en algunos lugares, o sea, que ya estaban empezando y sin protocolo. Había torneos en el interior de fútbol de salón, por ejemplo, torneos internos, locales, que ya empezaban a desarrollarse. De futsal FIFA también empezaban a practicar, no precisamente competir, empezaban a entrenar. Y como dice el doctor Brunstein, solamente la primera división está capacitada del fútbol, está capacitada para el protocolo de entrenamiento. Ni siquiera estamos hablando de los torneos, estamos hablando de los entrenamientos. Sí. Está jodida la cuestión. Lo que se busca es, obviamente, proteger la integridad del atleta. Y volviendo a lo que decía, yo creo que la mejor decisión es no tomar premura y esperar un poquitito más a ver cómo esto o a qué punto se puede llegar con toda esta situación. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, dejamos de lado este tema por un rato y nos metemos en nuestro segmento de Vamos al Birro. Bueno, vamos a hablar de los integrantes de la selección paraguaya, en este caso nuevamente los hermanos Romero, figuras en su equipo, en el San Lorenzo, aunque el San Lorenzo terminó cayendo, ¿verdad? Terminó cayendo en su compromiso por la Liga Argentina, pero Ángel nuevamente volvió a convertir. Anda dulce con los goles, Ángel, es penalero, patea los tiros libres, hace los goles. Están todas. Sí. Ángel no solamente terminó el 2020 de muy buena manera, sino que comienza el 2021 en lo individual de muy buena manera de vuelta. Mirá dónde entró, en qué sector fue el gol, digo. Sí. Entró solito allá a sorprender en el segundo palo. Sí, hace el pasito para atrás para evitar el offside y después define de muy buena manera. También en este partido la presencia de Víctor Ayala en el equipo de Gimnasia, que terminó ganando por 2 goles contra 1. Claro, Víctor hace rato no es convocado a la selección. Hace rato creo que perdió sus oportunidades, pero si anda jugando en buen nivel tenemos que tenerlo en cuenta también a Víctor. Y otro integrante de la selección paraguaya que últimamente tampoco está siendo tenido en cuenta, me refiero a Lucas Barrios. Lucas fue el que terminó haciendo el gol de la victoria, sí, para el 2-1. Sí. O sea, estamos hablando de jugadores de la selección de antes, algunos de ahora, pero que todos están siempre en la órbita de la dirección de selecciones para
alguna posible convocatoria. Llevaría a Lucas Barrios. Necesitamos, Y la- necesitamos un corpulento arriba. ¿eh? Y la verdad que ninguno de los 9 que tuvimos últimamente alcanzaron, pero ahí te vas a decir, bueno, ¿y por qué no le traen nomás a Tascuara? ¿Por qué no le traen nomás a No, ya Roque? son cuestiones personales. Pero ¿verdad? Lucas vino, es de una generación, si bien es cierto, también jugó muy bien en el 2010, él es un poco más joven que los Sí, otros. O sea, sí. alguna ayuda no te puede dar. Se puede dar. Porque no estamos encontrando, y encima que no le damos oportunidad a jóvenes que de repente la están mereciendo. O sea, Sí. Pero bueno, yo coincido y creo que Lucas Barrios tiene que estar por su experiencia y otro. No tenemos un 9-9 hoy. no. No tenemos un 9-9 y Lucas sí te puede dar algo en esa posición. Habría que ver, nosotros lo que tenemos que tener muy en cuenta siempre, y creo que el cuerpo técnico lo tienen que hacer, es convocar a los jugadores que están en su momento. Sí. Si Lucas Barrio está haciendo, vamos a suponer llegamos a marzo, ¿verdad? Y Lucas está haciendo gol en el fútbol argentino, con un equipo como Gimnasia. Cada fecha, imagínate. ¿Por qué no lo vas a tener en cuenta? No es lo mismo hacer goles, con todo respeto, en el fútbol chileno, en el fútbol mexicano, que en el fútbol argentino o brasileño. Entonces, convocarle a lo que esté. Si Víctor Ayala está jugando bien como lateral, como volante central en el fútbol argentino, y está haciendo nota 6-7 en cada partido, ¿por qué no lo vas a tener en cuenta? Así como lo tenemos en cuenta Ángel Romero, ¿cómo no lo vas a convocar a Ángel Decía el Romero? profe Pavani, el fútbol es un estado anímico También. y el fútbol es de momento. Entonces, bueno, ojalá que se dé, ¿no? Sí. Que tenga esa óptica también Berizzo. No, yo eso nomás lo que digo. Hay que respetar muchas veces la historia, la trayectoria. Hay jugadores que de repente no te juegan 6 meses en su campeonato local, pero se visten en la selección. Yo recuerdo el caso de Topo. Topo no jugaba en Emiratos y venía a jugar en la selección y era figura. O sea, Sí. hay jugadores de selección, pero están los jugadores de momento. ¿Y qué es lo que más necesitamos siempre? Que jueguen los que están en su mejor momento. Así es. Bueno, esa es la situación, esa es la cuestión también con los paraguayos. Si Oscar Romero está jugando bien en Argentina, convocalo, Oscar, viejo. Claro, imagínate, ¿sabes lo que pasa con los jugadores de Salvador cuando no se le convoca en su momento? Después ya van para abajo anímicamente. Sí. Ya como que le quita el espíritu, ¿no? De tener o el hambre de poder vestir la camiseta albirroja. Es lo que pasa. No voy a contar quién, ¿verdad? Pero un jugador que está en un club grande hasta ahora, una vez en su mejor momento, no fue convocado, era uno de los goleadores del torneo, era Nambrena cada fecha. Y no era convocado. Y cuando empezó a bajar su nivel, lo convocaron. Y en la selección, no, y O sea, Los pocos minutos se que hace jugó, al revés entonces. los pocos minutos que jugó, no pasó nada con él y todo el mundo, para eso fue lo que tanto pedían por él, ¿verdad? Pero no se le convocó en su mejor momento. Claro. Esa es otra... Y el futbolista necesita no solo tiempo, sino partido. Sí, partido. Si no, no te va a funcionar. Partido. Bueno, disfrutando un rico tereré, cerramos nuestro segmento de Vamos al Birro y ya continuamos con nuestro programa aquí a través de América TV y A24. Bueno, la querida Albirroja, vamos a otro evento que esperemos se pueda desarrollar. Miren que por más que se confirma su realización, ahora viene todo un mare magnum informativo otra vez. Y me refiero rumbo a Tokio. Pero hoy no vamos a hablar del COVID y de las dudas que de repente se puedan tener, aunque el gobierno de Tokio lo confirme y el Comité Olímpico también, sino que hoy se destaca y mucho a través de la página oficial de la organización del Comité Olímpico Internacional la historia de Paraguay, la historia olímpica de Paraguay, que no es muy rica comparado a los países de la región, pero tenemos una medalla y eso ya queda en la historia. Esa medalla de plata con Argentina. en Atenas 74, en aquella final, bueno, Paraguay ya aseguraba la medalla de plata al ganarle a Irak en el partido de semifinales y jugaba con Argentina, y bueno, por el oro, ¿verdad? Terminamos perdiendo aquel partido 1-0 con gol de Carlos Tevez, pero esa fue una generación fantástica y hoy la misma organización de los Juegos Olímpicos destaca esa medalla que había logrado Paraguay en Atenas Atenas 2004. Allí se pudo mezclar un poquito con algunos jugadores experimentados. Tuvo Carlos Gamarra, por ejemplo. La Carlos Gamarra, Pepe Cardoso, Julio Enciso. ¿Te puedo decir algo? Uh-huh. Carlos Gamarra hizo lo que no hizo Robert Rojas el fin de semana en el Clásico.
¿Escuchaste lo de Gallardo? Sí, escuché. Al tobillo. Al tobillo. Ricardo Gamarra le dio 1 a TV en ese partido, yo recuerdo. Sí, pero bueno, ya estábamos perdiendo 1-0. No, pero digo por las dudas. Pero fíjate los jugadores que tenía Argentina también. Estaba Mascherano, Sí, recién veíamos realmente, estaba de Alessandro. Una buena camada. No, una muy buena camada tenía Argentina, así como nosotros. Ahí lo vemos a Colochini, por ejemplo. Nosotros también teníamos un equipazo, comenzando con Diego Barreto, con Emilio Martínez, con Carlos Gamarra. Carlos Jara Zaguer. Carlos de los Santos Jara Zaguer era el técnico. No voy a olvidar nunca una anécdota que nos contaban. En estos días que no tenemos mucho movimiento, vamos a ir extractando algunas cositas de una entrevista también que hicimos, donde nos contaban una historia de que cuando termina el partido contra Argentina, Paraguay tiene que suben los jugadores para recibir la medalla de plata. Sí. Carlos Jara Zaguer se quedó en un costadito de la cancha. Y no entró. Y uno de los dirigentes, jefe de delegación, cuando eso le dice, profe, andaba, le dice, no, este es el momento de ellos. De los jugadores, ¿verdad? Para demostrarte la tremenda humildad de Carlos de los Santos. Pero vamos a pasar esa partecita después con él ahora. Cerramos rumbo a Tokio y continuamos con el plano local. Bueno, y en este momento para hablar con Víctor González, titular de la división intermedia, porque hay mucha preocupación por el desarrollo y recién charlamos con el doctor Gerardo Brunstein y nos ratificaba que por ahora solamente el fútbol de primera está confirmado y que el resto de las categorías no. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes para vos, Salvador, para Hugo y para la gran teleaudiencia. A disposición de ustedes siempre. Bueno, presidente, ya no tuvimos intermedia el año pasado. Yo estuve por Cordilleras el fin de semana charlando con la gente también y hay una tremenda preocupación. Ustedes hicieron un gran esfuerzo para poder habilitar el año pasado, no se pudo. Y ahora como que arrancamos con el pie izquierdo de vuelta a la posibilidad del retorno cuando ustedes ya tenían todo programado, presidente. Así mismo es verdad, dependemos, hay que recordar que estamos en pandemia por sobre todas las cosas y dependemos directamente de nuestras autoridades sanitarias. En este caso, la APF ya ha cumplido, ¿verdad?, de enviar el protocolo y lo están trabajando el jefe médico, que es el doctor Brunstein, ¿verdad?, con las autoridades sanitarias para que eso pueda tener, para que podamos tener los permisos correspondientes para el desarrollo de las prácticas y también del campeonato. Presidente, ¿cómo te va? Hugo González te saluda. Sí, un gusto, Hugo, a tus órdenes. Placer. Discúlpame si quizás mi pregunta es muy fuerte o no, pero ¿hay problemas de recursos en intermedia para realizar protocolos? Si vamos a hablar del protocolo de la primera división es inviable, ¿verdad? De la intermedia no maneja esos montos, sí. Así de directo soy también. No tenemos esos recursos. El protocolo que se presentó al ministerio, según lo que me estuvo comentando el doctor Brunstein, son sin los test correspondientes, ¿verdad?, como lo hacen en la primera división. Ya. Sí. Aparte es un problema más también el hecho de que la intermedia tiene más equipos del interior y no solamente el interior cercano a la capital, sino que estamos hablando del interior profundo, incluso el presidente. Ese también puede ser un inconveniente a la hora de cumplir con el protocolo, ¿no? Sí, para cumplir con el protocolo de primera división es muy difícil, ¿verdad?, para esta divisional. Pero en otros países, nosotros acá, nuestros vecinos mismos, estamos viendo que lo desarrollan sin ningún tipo de inconveniente, ¿verdad?, tomando todas las medidas para, en el caso de que aparezca una persona con algún síntoma, entonces ya lo aíslan y ahí sí lo hacen el hisopado correspondiente. Presidente, en ese protocolo que están planteando, también entra eso, o más bien la posibilidad de que algunos equipos hagan de local en otros estadios porque su propio estadio no reúne las condiciones. Eso es una atribución del Departamento de Competiciones, ¿verdad? Dar o rechazar la apertura de una cancha, pero gran parte de los estadios de la intermedia están en condiciones, ¿verdad? Porque hay que recordar que muchos fueron equipos de primera división y reúnen las infraestructuras para el desarrollo de las prácticas y de los campeonatos. Perfecto. Nada más que esperar a fin de mes, a fin de este enero, para ver qué dice la gente del ministerio
o si de repente, no sé, se puede conseguir más dinero. Yo recuerdo que ustedes hicieron el lobby, hicieron las gestiones con la Cámara de Senadores, Diputados, con el Congreso Nacional para que se dé dinero para poder tener un protocolo como se establecía, pero no hubo caso en ese momento y parece que ahora tampoco, presidente. Es así, ¿verdad? Seguimos insistiendo, seguimos tocando puertas, ¿verdad? Es muy necesario el desarrollo de este campeonato, el trabajo es muy importante para estos profesionales de esta categoría. Hay mucha gente involucrada y estamos muy preocupados por ellos. En la última sesión de presidente que tuvimos, enviamos una nota también al presidente Robert para que pueda agilizar los trámites ante el ministro de Salud, ¿verdad? Para que podamos ya desarrollar las prácticas. No podemos imaginarnos un año 2021 sin intermedia y sin otras categorías también. Necesitamos de ese permiso y es necesario, hay que aclarar también que el 100% de los equipos que están en esta divisional, sus presidentes han firmado la nota, ¿verdad?, en respaldo a esta petición. Y ojalá que la dirigencia de la APF se ponga las pilas, más en Robert Harrison desde la cabeza y también las autoridades, ¿no?, que puedan apoyar, porque muchos jugadores dependen de esto, Salvador, para vivir. Totalmente. Sí. Gracias, presidente, por su tiempo. No, el agradecido soy yo. También les cuento que el presidente Robert Harrison es el más preocupado por el desarrollo de esta y otras categorías también del fútbol paraguayo. Un gran abrazo a ustedes y que tengan un bendecido 2021. Gracias, igualmente, Víctor. Presidente, gracias. Igualmente. Muchas gracias. Pero está jodido el tema, porque imagínate si estamos hablando de una categoría que, cierto, no tienen los recursos de primera. Hay mucha diferencia entre la división profesional y la intermedia en todo sentido, desde la cantidad de plata que se recibe por los derechos de televisión, hasta los presupuestos, hasta la cantidad de meses de competencia. Pero hay demasiada gente, muchos futbolistas jóvenes por sobre todo, porque hoy día, y la vez pasada cuando charlábamos con Chilaver en Barra de América y el profe Pavani, se destacaba justamente eso. La intermedia ya no es más la categoría cementerio de los futbolistas. Hay 2 o 3 jugadores experimentados por equipo, pues ya no es como antes, que cada equipo que jugaba la intermedia tenía 14, 16, 18 mayores de 30 años. Ahora por reglamento tenés muchos jugadores menores de 23. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando con estos chicos que no están jugando? Que no tienen cabida en el club de primera división, no pueden jugar la intermedia, no pueden jugar la B, no pueden jugar la C. ¿Qué está pasando? No pueden hacer nada, están sin laburo. Tienen que dedicarse a otra cosa. No debería, o sea, no hay recursos, pero no debería ser así tampoco, Salvador. Ahora, acá hay que realizar realmente un trabajo y que la dirigencia se ponga las pilas. No se le puede dejar en la nada a estos jugadores que dependen de su profesión. Ahora, estoy de acuerdo contigo, pero si no hay la capacidad económica, fíjate, a ver, vamos a ir a un deporte que tiene menos jugadores, entrenadores por equipo y encima tiene menos clubes hoy día, como el básquetbol, que son clubes. Yo te puedo asegurar que hay clubes en nuestro básquetbol que tienen más presupuesto que un equipo de intermedia. Sí. Imagínate. Otros deportes, no solamente el básquetbol. El fútbol de salón. Por organización. Fútbol de salón. Claro. Yo te puedo asegurar que hay varios equipos de fútbol de salón que te pueden reunir más dinero, o ciudades que son salonísticas que te van a reunir más dinero que sus mismos clubes de fútbol, ¿verdad? Pero el ministerio es el que está... a ver, a mí me parece que se está escudando. El ministerio. Para mí el ministerio se está escudando, bueno, de cualquier cosa. No, hay, claro. Pero y toda la gente que se fue a los balnearios el fin de semana, o sea, no sé. Yo no sé más qué creer. Perdón que meta eso, ya que trajiste a conversación esta situación. Que el ministerio se ponga las pilas, y vuelvo a decir esta palabra, se ponga las pilas, y capaz puede aparecer una muletilla, de fortalecer el sistema médico, de fortalecer los hospitales y que no nos priven de nuestros derechos y nuestras libertades. Que se pongan las pilas, que como vos decís, cuánta gente se fueron a farrear en esos balnearios, no se le imputa a estas personas y sin embargo al deporte se le está dejando de lado. Por favor, abran los ojos, no puede pasar esto. Y me dirijo directamente a Julio Mazzoleni. El tema también es que, ya para cerrar nomás, ¿verdad? Y mucho creo que vamos a hablar de este asunto por todo lo que decía el doctor Brustein también, por lo que se viene de vuelta. Pero el asunto nomás es si yo entendía la reacción ciudadana cuando la intermedia, a través de su dirigencia, se va al Congreso y pide plata para su torneo, y la gente decía, a ellos porque son futbolistas, porque son clubes, le vas a dar un presupuesto y nosotros sin cama en los hospitales. O sea,
Eso también hay que entender. Es una cuestión social que nosotros que estamos más cerca del deporte nomás miramos de un lado, pero la gente también te dice, ah, sí, le vas a pagar 600 millones. ¿Cuánto era que costaba para el...? No recuerdo, creo que era algo así como 80 millones por cada, iba a ser el costo. Ah, le vas a dar lo del Por fútbol. eso debe haber un consenso. En la primera no hay ese problema porque la APF se maneja con fondos propios. Sí. O sea, plata que recibe, ya sea de la Conmebol, de la FIFA o de los sponsors. Pero el resto no, el resto tiene que salir, va a salir del gobierno para el fútbol. Y ahí la gente te va a decir, ahí te van a decir, los hospitales del Inter, a Tuirá le da 600 millones para el protocolo y nosotros no tenemos dos camas en nuestro hospital. Es una cuestión muy profunda. Bueno, no, la verdad que sí. Bueno, cerramos. Ya nos vamos, ¿verdad? Sí, Bueno, no playamos mucho. dale, Buenas chao. tardes.